Claro, o sea, por ejemplo, yo diría que el relato, el pequeño relato de, bueno, no es tan pequeño, pero el relato de Villoro de Yo soy Fontana Rosa, a mí me parece una cosa, o sea, yo creo que todo lo que yo escribo de fútbol sale de ese relato. O sea, todo lo que yo entiendo de fútbol en gran medida sale como de Yo soy Fontana Rosa, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de que debes de mezclar la literatura con el fútbol, de que la cultura y el fútbol van de la mano, se encuentra en Joseph Fontana Rosa, ¿no? La idea de fútbol sin acento, por ejemplo, que es todo un debate, ¿no? Que en Sudamérica es con acento, nosotros somos sin acento, en España es con acento, que es todo un debate que yo creo que no debe de llevar acento, o sea, que para mí yo no lo pongo con acento, nace de Villoro, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, que es una parte que cita Villoro a este Valdano, ¿no? Que dice, es que yo siempre he creído que el fútbol es un estado de ánimo. Eso es fabuloso. Entonces yo diría, yo soy Fontana Rosa. Yo diría, por ejemplo, que hay poesía, hay muy buena poesía sobre fútbol. Una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a escribir de fútbol que me fascinó fue que había poetas que yo admiraba desde el terreno de lo político, de lo poético, que habían escrito sobre fútbol, ¿no? El caso de Rafael Alberti con Oda Platko y el caso de Miguel Hernández. De hecho, Miguel Hernández jugaba fútbol y era famosón en su barrio. Digo, no por ser bueno, creo que era más famosón por ser malo, pero era famosón. Y el caso, por ejemplo, de Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela tiene uno de los poemas, se titula así Fútbol, que es para mí es una joya, ¿no? Es como todo lo que debería de ser un poema acerca del fútbol. Y creo que si yo tuviera que, me quedaba con esos dos, con, por ejemplo, con Fútbol de Blanca Varela, Yo soy Fontana Rosa. Hay quien, por ejemplo, le gusta mucho Caparrós, ¿no? Hay un libro muy particular de Caparrós con Villoro, que son cartas que escriben a raíz del Mundial de Sudáfrica, me parece. Ese librito es muy bueno, a mí me gusta, pero digamos que esos son como mis dos textos referentes, ¿no? El poema de Blanca Varela y Yo soy Fontana Rosa. En cuestión de libros de fútbol, por ejemplo, pues yo a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando el fútbol aparece, pero no como tema principal, ¿no? Sino que es como parte del contexto de una narración. Y a mí eso me parece como muy cool, ¿no? O sea, como que te meten el fútbol por ahí y no es como que todo es de fútbol, ¿no? Y esas como pinceladas de fútbol es a mí lo que me gusta rastrear y es a mí lo que me apasiona, ¿no? Es casi de lo que siempre escribo, ¿no? Como de qué apareció de fútbol en tal autor, ¿no? Y en ese sentido, fútbol a sol y sombra me gusta, pero creo, digamos que a mí lo que me gusta son como más los relatos, como por ejemplo, algo que a mí me fascina mucho, específicamente de literatura y fútbol, es, por ejemplo, los relatos muchas veces orales que hacen los jugadores, ¿no? O sea, cuando los jugadores narran lo que ellos vivieron o viven y se nota como la oralidad en el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese texto me parece que era Dani Alves, ¿no? Donde hablaba cómo había sido su carrera, eso a mí me fascinó mucho. También, por ejemplo, las crónicas deportivas que son atemporales. Eso a mí me fascina, ¿no? Que, por ejemplo, escribes una crónica de un partido que fue hace 30 años y entonces la publicas el día que se cumple el aniversario de ese partido, ¿no? Y lo narras a pese a que no estuviste ahí, ¿no? Eso a mí me fascina. Es como, o sea, creo que es como el metafútbol. O sea, yo hablo de un hecho que ocurrió hace un montón de tiempo, pero lo traigo acá, ¿no? Hablo de la final por ejemplo, la final de Francia 98, ¿no? Hablo de Brasil jugando contra la Rusia soviética en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y justo ese tipo de cosas son las que yo creo que son como muy ricas en el contexto de fútbol. Sí, o sea, exactamente, es como una minificción, es como un pequeño relato así como, porque además el gol de Maradona dura nada, o sea, si uno analiza el tiempo, o sea, creo que son 5 o 10 segundos máximo lo que dura el fútbol, ¿no? El gol de Maradona, o sea, dura muy poco tiempo, entonces la narración es como muy cortita en ese sentido,
y es como, sí, es como una joya, ¿no? Yo algo que recuerdo mucho, o sea, yo nunca he sido como un periodista de redacciones, o sea, a mí no me gusta mucho estar en la redacción, y no porque sea un periodista aventurero, no, sino todo lo contrario, ¿no? Como no me gusta estar en la redacción porque siempre no me sentí periodista, entonces, pero en las redacciones de Apuntes de Rabona lo que hacíamos es que cuando terminábamos de los productos, cuando terminábamos el día, nos quedábamos viendo videos de narraciones de fútbol, ¿no? Y entonces terminábamos el día como eso de las 8, 9 de la noche, y entonces ya teníamos los productos de ese día, teníamos los del día que seguía, ya estábamos armando artículos y todo, y poníamos videos de fútbol antiguos, narraciones viejas, el gol de Giovanni, por ejemplo. Ajá, o sea, esa narración de ese gol, yo creo que es la mejor narración. A mí es no sé si es la mejor, pero es la que más me gusta a mí del Perro, ¿no? Tócala, Gio, tócala. Justo esa es una joya, ¿no? Entonces, yo creo que justo también muchas veces lo que pasa cuando empezamos a escribir de fútbol es que buscamos obras o grandes obras de fútbol y no nos preocupamos, por ejemplo, como la oralidad que tienen los relatos, ¿no? Y lo que podemos aprender de esa oralidad y de esa manera de sintetizar un universo en pocas palabras, ¿no? Que es algo que me gusta también mucho, que es cómo puedes sintetizar un juego o algo que sucedió en un relatito, ¿no? En un pequeño cuento, en un pequeño poema, y creo que eso es algo fantástico, ¿no? Cuando llegas a sintetizarlo y te pasa lo que a García Márquez, luego ya ni siquiera cuentas lo que estaba realmente sucediendo en el partido, ¿no? Sino cuentas lo que tú hubieras querido que sucediera, y es algo genial. Sí, yo creo que la oralidad es algo muy bonito que tiene el fútbol y que lo equipara con los grandes relatos en general de la literatura, ¿no? O sea, creo que, si pensamos en Homero, por ejemplo, en la poesía griega, ¿no? Sumamente oral, desde su composición hasta su desarrollo, ¿no? La oralidad ahí está vertida, ¿no? Los cantos, por ejemplo, ¿no? No quiero decir que tengan la misma calidad, pero sí que hay una oralidad en el fútbol que es muy linda, ¿no? Y que no necesariamente tiene que anclarse sobre todo en cuestiones de pasión, que también puede ser oralidad en cuestión de estrategia, ¿no? O sea, cuando ves a alguien, por ejemplo, como Pep Guardiola explicando conceptos y diciendo, no, bueno, yo creo que el falso 10, yo creo que esto, que lo otro, justo ahí, yo reconozco que yo sé muy poco de estrategia, ¿no? O sea, básicamente yo cada vez que escribo de estrategia tengo que investigar, ¿no? Y luego después se me olvida todo, pero sí creo que la oralidad en el fútbol es fundamental, y creo que muchas veces, como este tipo de comentaristas que te dan datos culturales, muchas veces reciben muchas críticas, sobre todo en México, ¿no? O sea, en México es, ¿para qué habla de eso? Estamos en el fútbol. Pero son muy buenos, ¿no? Y te ayudan a comprender un contexto muy particular. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el escudo inglés tiene las rosas? O sea, ese tipo de cosas que tienen toda una historia detrás, ¿no? La Casa Real inglesa, los Tudor, o sea, todo ese contexto que uno no ve, ¿no? Que le parece un poco innecesario al momento de narrar. Creo que es fundamental. De hecho, yo empecé escribiendo sobre jerseys. O sea, cuando yo entré a Apuntes, estaban haciendo apuntes en una gaceta, éramos cuates de la universidad, y yo dije, bueno, a mí lo que más me queda, creo, es hablar de un jersey, porque no tienes que hablar tanto de fútbol, hablas más o menos de lo que significa el jersey y puedes meter como datos ahí culturales, ¿no? Y me topé con que era sumamente difícil, ¿no? Escribir sobre un jersey, porque tenían un montón de historia y habían tenido un montón de evolución. Y luego hay, por ejemplo, particularidades en los jerseys, ¿no? O sea, por ejemplo, hay equipos de fútbol de países que no utilizan sus colores en el jersey, ¿no? Y entonces es como todo un debate, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no tienen los colores? Y entonces
todo ese contexto es como muy vasto, ¿no? Y creo que muchas veces los comentaristas, por ejemplo, a mí Marion Reimers me gusta mucho y todo el mundo sé que la critica, pero a mí me gusta mucho justo por eso, ¿no? Porque te da un contexto, sabe el nombre de los jugadores, que además es importante, ¿no? O sea, yo creo que es algo que digamos, uno, o sea, por pura cultura general está cool saber cómo se pronuncia. Nosotros nos ofendemos cuando alguien extranjero pronuncia mal nuestro nombre, ¿no? Entonces creo que está cool que se sepan ese tipo de detalles y creo que justo ese es el nuevo universo al que estamos entrando, ¿no? Al universo de explicar el fútbol desde otros territorios, por decirlo así. Ah, pues mira, fíjate, es algo muy cool porque yo por ahí del 2015 empecé empecé a adentrarme como en la cultura sefardí, que es la comunidad sefardí, es la comunidad judío-española que fue expulsada de España. Entonces empecé a adentrarme en este contexto y luego en el 2017, que fue la última parte que yo decidí como escribir en español, a partir del 2017 empecé solo a escribir literatura en ladino, ¿no? En ladino judío-español. Y de ese, digamos, como de esa transición, salió el pequeño diccionario sefardí. Y fue así como yo entré a ser parte de una comunidad de hablantes de ladino que se llama Ladino Comunita. Y empecé a hablar en ladino, empecé a escribir en ladino. Y de ahí, como de todo ese proceso, nació el libro, ¿no? Que fue, digamos, un libro que está en español, en castellano y en ladino, en judío español, y es algo como muy cool, ¿no? Y yo no hubiera podido llegar, esto sí yo no lo he dicho en ningún lugar, pero creo que es el preciso lugar para decirlo. Yo no hubiera podido llegar a la síntesis a la que yo llego en el pequeño diccionario sefardí si yo no hubiera intentado antes las minificciones en Apuntes de Rabona, ¿no? Si yo no hubiera intentado antes las minificciones en fútbol. O sea, la gente ahora me pregunta mucho, piensa que las minificciones fue algo que salió como inmediatamente y tuvo éxito. Y no es cierto, o sea, las minificciones, batallé yo mucho para las minificciones fracasaron en todo el primer año que yo saqué minificciones, que fue el 2016, y el 2017 fracasaron las minificciones, ¿no? Se le tuvo que buscar un diseño distinto, se tuvo que presentar una maquetación distinta, y solo fue que me estuve aferrando a las minificciones hasta que empezaron a generar como su propio público, ¿no? Y todavía aún hoy yo publico una minificción de fútbol en Apuntes de Rabona y la gente me dice, oye, ¿por qué hiciste eso, no? O, oye, ¿dónde está el texto que falta? Y yo tengo que salir a decir, no, pues es una minificción, el chiste es que sea sintético, no, que no sea vasto. Y justo eso, ese trabajo periodístico, porque yo lo veo más como un trabajo periodístico, ese trabajo periodístico me llevó a poder sintetizar después en el pequeño diccionario sefardí versos, canciones, parte de la tradición sefardí en el libro, ¿no? Y eso es lo que a veces te da, ¿no? O sea, como tener otros caminos te da como herramientas para poder construir cosas que no hubieras construido si no hubieras pisado eso antes. De hecho, yo publiqué una antología de poesía social antes del pequeño diccionario sefardí, en donde incluía las minificciones que yo había escrito sobre el fútbol, porque me ayudaron mucho a sintetizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo en el 2019 encontré una editorial en Argentina, encontré y me encontró, fue una relación ahí bilateral, y entonces empezamos a trabajar la publicación, vino la pandemia, la seguimos trabajando, y en el 2021 salió el libro, ¿no? Y ha sido un proceso muy chido, se ha vendido allá en Argentina, le ha ido bien, y ahora ya anda acá en México, ¿no? Llegó a una librería que se llama Volcana, que es una librería que está en Santa María de la Ribera, me parece, ahí en el kiosco, una librería muy chida con títulos como muy cool, y entonces ahí anda ahorita el diccionario, ¿no? En México y en Argentina, y yo creo que él no hubiera podido existir si yo no hubiera tenido como esta búsqueda en la minificción. Y no fue una búsqueda tampoco que yo creé. O sea, Apuntes de Rabona, que es el medio de fútbol y cultura en el que escribo,
ya tenía en su sección, en un inicio, las minificciones. El cuate que creó el medio, se le ocurrió hacer minificciones sobre fútbol. Yo solo llegué y ocupé ese espacio, ¿no? Yo solo llegué y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esta sección, pero no tuve yo la idea. Y fue una idea que tardó mucho en despegar, ¿no? Entonces, yo creo que es como ese contexto. Pues en mis redes sociales estoy en Instagram como Andrés239, estoy también en Twitter, ahí como Andrés Piña me pueden encontrar por lo que saco en Apuntes de Rabona. Estoy ahorita también colaboro con una comunidad de escritores y escritoras muy cool, una revista que se llama Revista Purgante, entonces ahí también pueden encontrarme, a veces también publico cosas y pues en la academia, ¿no? O sea, también ando ahí echando retas en la academia, sufriendo como todos, pero pues también allá ando. Un gustazo, hermano. O sea, gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad. Y pues nada, ojalá quede una entrevista chida y digo, hablamos un montón, seguro salen como cosas ahí, de todo un poco.